Habiendo ganado el juicio contra su esposa en un caso fabricado, el marido la envió tras las rejas por 9 años. Orgulloso de sí mismo, se apropió de todos sus ahorros y se adueñó de la empresa de ella. Y 1 año y medio después, en plena noche, lo despertó una llamada de su abogado. ¿Recuerdas que metimos a tu esposa en prisión por 9 años? Reza y márchate de la ciudad inmediatamente. Lo que ha hecho, Dios nos ayude. Jack Stewart era un hombre calculador, codicioso y repugnante. Nació en una familia pobre de maestros, donde los padres no podían dar mucho a sus hijos. Sin embargo, su hermano mayor, David, encontró fuerzas para alcanzar el éxito y levantar su propio negocio. Jaque, en cambio, lo envidió toda la vida. La lluvia de octubre repiqueteaba contra los ventanales del despacho cuando Verónica se inclinaba sobre los documentos del proyecto. Las hojas doradas de los árboles recordaban que el otoño ya se había adueñado por completo de la ciudad. Las cifras en la pantalla del portátil se le nublaban ante los ojos. Llevaba ya 3 horas seguidas estudiando la propuesta de reconstrucción de un viejo centro comercial en el centro. El sonido de pasos la obligó a levantar la cabeza. David estaba en el umbral, abrochándose los botones de un abrigo azul oscuro. Su cabello castaño, normalmente impecable, estaba algo despeinado, y en su rostro Verónica percibió una tensión que reconoció al instante tras 12 años de matrimonio. «Cariño, ¿tienes otra reunión?», se sorprendió, recostándose en el sillón de cuero. Ya son casi las 7 de la tarde. David se detuvo frente al espejo del recibidor, acomodando el cuello de la camisa. Su reflejo se veía cansado, con sombras marcadas bajo los ojos. Los últimos meses de trabajo en un gran contrato habían sido difíciles. No exactamente, se giró hacia su esposa, y Verónica notó cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. «Ha llamado mi hermano, necesito verlo con urgencia». La mención de Jack hizo que Verónica frunciera el ceño de manera involuntaria. Dejó el bolígrafo a un lado y se volvió del todo hacia su marido, cruzando los brazos sobre el pecho. Afuera, el viento arreciaba, haciendo que las ramas del viejo roble arañaran el cristal. ¿De verdad Jack se ha metido otra vez en algún lío? Rodó los ojos, con un dejo de irritación en la voz. Déjame adivinar, otra vez va a pedir dinero. ¿Cuánto esta vez? ¿10,000? ¿50? David se volvió de golpe, sus ojos castaños chispearon. Verónica conocía esa mirada, era la misma que usaba en las negociaciones más tensas. Basta. No le daré ni un centavo más, la voz de David sonó dura, casi fría. Estoy harto de sacarlo de sus problemas. Siempre es lo mismo, inversiones dudosas, préstamos a gente inadecuada. Se pasó la mano por el cabello, despeinándolo aún más. Verónica se levantó, se acercó y posó la palma en su pecho. Bajo la delgada tela de la camisa sentía sus latidos acelerados. Entonces, ¿por qué vas a verlo?, preguntó suavemente. ¿No sería mejor simplemente no responderle las llamadas? No puedo, David negó con la cabeza. Su mirada se suavizó al ver la preocupación de su esposa. Después de todo, sigue siendo mi hermano menor. Pero esta vez le diré todo lo que pienso. Es hora de que madure. Se inclinó y la besó en la mejilla. Sus labios estaban fríos, y en su colonia ella percibió la habitual nota de sándalo. No me esperes con la cena, dijo mientras se dirigía a la puerta. No sé cuánto tiempo me llevará esta conversación. David, lo llamó Verónica. Sé un poco más suave con él. Ya sé que Jack puede ser insoportable, pero la suavidad no le hará cambiar, la interrumpió él. Nos vemos luego, cariño. El portazo resonó en la casa, dejando a Verónica a solas con el rumor de la lluvia y sus pensamientos inquietos. David conducía su coche negro por las calles sinuosas de la ciudad. Los limpiaparabrisas apartaban la lluvia con movimientos rítmicos. En el interior sonaba música clásica, siempre ponía a Bach cuando estaba nervioso. El tráfico lento le daba tiempo para reflexionar sobre la inminente conversación con su hermano. Jaque vivía en un pequeño apartamento de un edificio de varias plantas. David estacionó frente a la entrada descuidada y subió al 3er piso por las escaleras.
La puerta se abrió antes de que alcanzara a llamar. Jake estaba en el umbral con una camiseta arrugada y unos vaqueros. Su barba, normalmente cuidada, estaba desordenada, y en sus ojos se veía un pánico mal disimulado bajo una sonrisa forzada. David. Gracias por venir tan rápido, su voz temblaba de la ansiedad contenida. Pasa, pasa. El apartamento olía a humo rancio de cigarrillo y cerveza derramada. En la mesa de centro había papeles arrugados, botellas vacías de whisky y un cenicero desbordado. La única ventana del salón estaba cubierta por gruesas cortinas. Siéntate, Jake señaló el sofá gastado, mientras él paseaba nervioso por la habitación. ¿Quieres café? ¿O algo más fuerte? Jake, vayamos directo al grano. David permaneció de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo. Por teléfono dijiste que era urgente. Jake se detuvo en medio de la sala, sus manos temblaban mientras encendía otro cigarrillo. David notó cuánto había envejecido en los últimos meses, profundas arrugas alrededor de los ojos, la piel con un tono enfermizo. David, Jake dio una larga calada. Necesito $1.000.000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo. David sintió que algo se le rompía por dentro. ¿1 millón? Repitió, incrédulo. Si no, me matarán. La voz de Jake descendió a un susurro. No estoy bromeando, David. Esa gente no juega. ¿Qué gente? ¿De qué estás hablando? David dio un paso hacia él. Jake se volvió hacia la ventana, su silueta temblaba bajo la débil luz de la farola. Yo pedí dinero prestado a un hombre. Pensé que podría devolverlo en 1 mes, 2 como mucho. Pero las cosas no salieron como planeaba. ¿Cuánto pediste? 200.000. Jake inhaló con tanta fuerza que la punta del cigarrillo brilló roja. Pero con los intereses y las penalizaciones por retraso, la deuda creció hasta 1 millón. David cerró los ojos y exhaló lentamente. Le vinieron a la mente recuerdos de todas las peticiones anteriores de Jake: 5.000 para un negocio prometedor, 20.000 para dificultades temporales, 50.000 para la última vez, lo juro. Escucha, David lo miró, con un cansancio que se notaba en su voz. Estoy harto de estar siempre rescatándote. Si sigo dándote dinero, nunca asumirás la responsabilidad de tus actos. Pero esta vez sí que es la última. Jake se giró bruscamente, sus ojos ardían de desesperación. David, te lo ruego. ¿Cuántas veces he oído eso ya? David negó con la cabeza. Así que resuelve tus problemas tú mismo. Sin mí. El rostro de Jake se desfiguró de ira. Arrojó la colilla al cenicero con tanta fuerza que éste saltó sobre la mesa. ¿No entiendes? Explotó. Me van a matar. Literalmente matar. Entonces acude a la policía, respondió David con frialdad. O busca otra salida. ¿Qué policía? Jake soltó una carcajada histérica. Pedí dinero prestado a Antonio Moretti. ¿Has oído ese nombre? David palideció. Moretti era conocido en los círculos criminales como alguien con quien era mejor no meterse. Con más razón no voy a sacarte de esto, dijo David, dirigiéndose a la puerta. Tú elegiste este camino. David, espera. Jake lo agarró por la manga. Tú tienes dinero. Tienes negocios, una casa, todo lo que quieras. Y yo no tengo nada. David se liberó del agarre de su hermano y lo miró a los ojos. En ellos ardía un odio tan intenso que, sin querer, retrocedió un paso. Tú tenías lo mismo que yo, educación, oportunidades, el apoyo de nuestros padres, dijo en voz baja. La diferencia es que yo trabajé y tú buscaste atajos. Vete al infierno. Escupió Jack. David salió del apartamento sin mirar atrás. A sus espaldas la puerta se cerró de golpe y enseguida se oyó el estrépito de un vidrio rompiéndose. Probablemente Jack había lanzado una botella contra la pared. En la calle la lluvia arreciaba. David se sentó en el coche y se quedó un rato quieto, escuchando cómo las gotas golpeaban el techo. Le temblaban las manos al girar la llave de encendido.
En el retrovisor veía las ventanas iluminadas del apartamento de Jack, dentro se movía la sombra de su hermano. Pues resuelve esto tú solo, murmuró David para sí, y arrancó. Condujo en dirección a su casa, hacia Verónica, hacia el calor y la comodidad de la vida que compartían. Sin saber que no volvería a ver ni a uno ni a otro. Verónica levantó la vista de los documentos del proyecto y miró el reloj en la esquina de la pantalla del portátil, 22:15. David había salido a ver a su hermano hacía ya más de 3 horas. Normalmente sus encuentros no duraban más de 1 hora, sobre todo si terminaban discutiendo, y por el ánimo con el que se había marchado su marido, eso era exactamente lo que debía de haber ocurrido. Dejó a un lado el bolígrafo y tomó el móvil que reposaba junto a la taza de café frío. No había llamadas perdidas ni mensajes. Extraño, David siempre avisaba si iba a retrasarse. Marcó su número y acercó el teléfono al oído. Los tonos largos dieron paso al buzón de voz. Hola, soy David. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Cariño, ¿dónde estás? Ya es tarde y no contestas al teléfono. Llámame, por favor, dijo Verónica, esforzándose por sonar tranquila. Pasó otra media hora. Intentó concentrarse en el trabajo, pero las cifras bailaban frente a sus ojos. Volvió a coger el teléfono, silencio. El segundo intento también fue directo al buzón. A las 23 ya no podía estar quieta. Caminó por la casa, revisó el garaje, el coche de David no estaba. Volvió al despacho y marcó su número una tercera vez. De nuevo el contestador. David, empiezo a preocuparme. Nunca desapareces tanto tiempo sin avisar. Por favor, mándame aunque sea un mensaje de que estás bien. A medianoche la inquietud se transformó en pánico. Verónica iba de un lado a otro por la casa, llamando a su marido cada 10 minutos. Su mente se llenaba de los peores escenarios, un accidente, un infarto, un asalto o quizá Jack otra vez se había metido con gente peligrosa y ahora David estaba en peligro. Al fin se decidió a llamar a su cuñado. El teléfono de Jack respondió solo al quinto intento. ¿Aló? La voz sonaba somnolienta e irritada. Jack, soy Verónica. Perdona que llame tan tarde, apretaba el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. David me dijo que iba a verte y aún no ha vuelto. No responde a mis llamadas. ¿Está todavía contigo? El silencio se prolongó tanto que Verónica pensó que la llamada se había cortado. No, respondió al fin Jack, y en su voz había algo extraño. No se suponía que nos viéramos hoy. ¿Cómo que no se suponía? Se sorprendió Verónica. Pero él me dijo que lo habías llamado. Tal vez lo llamé por la mañana, pero luego cambié de opinión, dijo Jack apresuradamente. La semana pasada discutimos y decidí que lo mejor era no vernos por ahora. Algo en sus palabras no encajaba, pero Verónica estaba demasiado alterada para analizarlo. Entonces, ¿dónde puede estar? Su voz temblaba. Jaque, estoy asustada. Esto no es propio de él. Quizá fue otra vez con su... Jack se interrumpió bruscamente, como si se hubiera dado cuenta de lo que iba a decir. El corazón de Verónica dio un vuelco. En la línea reinó un silencio, roto solo por el ruido de la lluvia tras la ventana. Vamos, termina. Su voz se tiñó de celos y miedo. ¿Con quién? ¿Con su? No, nada. Jack intentó quitarle importancia. Yo solo olvídalo. Arregladlo entre vosotros. Pero ya era tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación y Verónica sintió un frío recorrerle el cuerpo. Jack, te lo ruego, su voz se quebró en un susurro. ¿David tiene a alguien? Dime la verdad. Otra larga pausa. Verónica alcanzaba a oír la respiración agitada de Jack al otro lado. No debería haberte dicho nada, dijo al fin, con un matiz de falsedad que ella no percibió en su desesperación. Pero sí, tiene una amante. Las palabras golpearon su pecho como un puñetazo. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó con un golpe sordo al parquet. ¿Verónica? ¿Me oyes? Se escuchaba la voz de Jack desde el auricular.
Ella recogió el móvil con manos temblorosas. ¿Desde cuándo?, preguntó apenas audible. ¿Qué? ¿Desde cuándo pasa esto? Verónica, de verdad no debería, empezó Jack, pero ella lo interrumpió. Responde. ¿Desde cuándo me engaña mi marido? Mejor que lo hables con él directamente. En la voz de Jack sonaba algo parecido a compasión. Lo siento mucho por habértelo dicho así. Verónica se dejó caer lentamente en el sillón. El mundo a su alrededor parecía perder color y todo le resultaba como una pesadilla. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. David no suele hablar de eso. Creo que lo mejor es que se lo preguntes a él. Jack hizo una pausa. Escucha, quizás simplemente está con ella y por eso no contesta. Verónica no respondió. Un zumbido le retumbaba en los oídos y un dolor creciente se expandía en su pecho, como si alguien apretara lentamente su corazón con un puño. ¿Verónica?, llamó Jack. Sí, yo estoy aquí, consiguió articular con dificultad. Lo siento de verdad. Si hubiera sabido que no lo sabías. La voz de Jack sonaba culpable. ¿Quizá deberías hablar con él? ¿Aclarar las cosas? No lo sé, Verónica negó con la cabeza, aunque él no podía verla. No sé qué hacer. Intenta dormir un poco. Por la mañana todo estará más claro, aconsejó Jack. Y Verónica. Sí. Si necesitas hablar, llámame. Entiendo lo duro que es esto para ti. Cuando colgó, Verónica se quedó sentada en el sillón con el teléfono en la mano. Afuera llovía, y las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Intentaba asimilar lo que había oído, pero los pensamientos se le enredaban y el dolor sordo en el pecho crecía. David. Su David, con quien había compartido 12 años. El hombre que cada mañana la besaba en la frente, le decía que la amaba y hacía planes de futuro. ¿De verdad todo había sido una mentira? Recordó los últimos meses, cómo se quedaba más tiempo en el trabajo, cómo a veces recibía llamadas y salía a otra habitación para contestar. Cómo parecía estar lejos en sus pensamientos, incluso sentado junto a ella. Todos esos pequeños detalles, a los que no había prestado atención, ahora encajaban en un cuadro terrible. Verónica se levantó y subió lentamente a la habitación. La cama grande, impecablemente tendida, le parecía ajena. En la mesilla de David había un libro con el marcador a la mitad. Estaba leyendo una novela histórica sobre la Segunda Guerra Mundial. Al lado, un portarretratos con su foto de boda. En la imagen, ambos reían, David con un smoking negro, ella con un vestido blanco. Qué felices parecían entonces. Verónica tomó el marco en sus manos y pasó un dedo por el cristal. ¿Acaso ya entonces era capaz de mentirle? Se sentó en el borde de la cama y finalmente rompió a llorar. Lágrimas silenciosas, sin sollozos, amargas de dolor y desilusión. Todo en lo que había creído, todo sobre lo que había construido su vida, se derrumbó tras una sola llamada telefónica. El reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada. David no había vuelto a casa. Eso significaba que estaba con ella, con aquella mujer cuyo nombre Verónica ni siquiera conocía. Se recostó sobre la colcha, sin desvestirse, y se quedó mirando el techo. El sueño no llegaba, en su mente giraban retazos de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Qué hizo mal? ¿Cuándo dejó él de amarla? ¿Desde cuándo sucedía todo aquello? A las 4 de la mañana sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Bajó y se sentó en el mismo sillón del despacho, donde había recibido la noticia terrible. La lluvia por fin había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes. A las 5 sonó el teléfono. Verónica se estremeció, en la pantalla aparecía un número desconocido. ¿Hola? Su voz sonaba ronca por las lágrimas y la falta de sueño. ¿La señora Stewart? Una voz masculina, profunda y oficial, respondió al otro lado. Sí, soy yo. Habla el oficial de policía Frank Black. Hemos encontrado el coche de su marido en el río. El mundo de Verónica se tambaleó. Se aferró al reposabrazos para no caer. ¿Qué? Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. ¿Qué pasó con David?
Me temo que traigo malas noticias, señora. La voz del oficial sonaba seca y profesional. Su esposo no pudo salir del vehículo. Le ofrezco mis más sinceras condolencias. Las palabras no llegaban a su conciencia. Verónica las oía, pero parecían irreales, como de una película o de una conversación ajena. No, susurró. No puede ser. Señora, entiendo lo impactante que es. Pero necesitamos que venga al lugar del accidente para identificar el cuerpo. El oficial Black hizo una pausa. Estamos en el puente, junto al parque. ¿Puede venir? Verónica trató de concentrarse, pero los pensamientos se dispersaban. Sí, necesito un poco de tiempo. Por supuesto, señora. No se apresure, pero cuanto antes, mejor. El policía le dio la dirección exacta. Y señora, quizá debería traer a alguien que la acompañe. Siempre es difícil. Cuando colgó, Verónica siguió sentada con el teléfono en la mano, incapaz de creer lo que pasaba. David estaba muerto. Su marido, que la noche anterior aún la había besado en la mejilla, nunca volvería a casa. Y sus últimas palabras con él habían sido una discusión por culpa de Jack. Ni siquiera le dijo que lo amaba antes de que saliera. Con manos temblorosas marcó el número de su cuñado, Jack. Su voz se quebró y tuvo que aclararse la garganta. Jaque, necesito tu ayuda. ¿Verónica? ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? David ya no está. Las palabras apenas lograban pasar por el nudo en su garganta. Encontraron su coche en el río. ¿Qué? Se oyó un ruido, como si Jack saltara de la cama. Dios mío, Verónica, es terrible. Voy enseguida. Está bien, asintió, aunque él no podía verla. Pero tengo que ir al lugar del accidente. Para el reconocimiento. ¿Vienes conmigo? No puedo sola. Por supuesto, claro. En media hora estoy en tu casa. Después de la llamada, Verónica subió, se duchó maquinalmente y se puso un vestido negro. En el espejo la miraba una mujer pálida, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. Apenas se reconocía. Media hora después, un coche viejo de Jack se detuvo frente a la casa. Verónica tomó su bolso y salió sin cerrar la puerta. Ya no importaba, ahora que David no estaba para preocuparse por su seguridad. A partir de entonces se movía como en una niebla, observándose desde fuera. El mundo parecía irreal, y lo único que la mantenía en pie era la mano firme de Jack, que no la dejaba caer. La ribera del río estaba cubierta por la niebla matinal cuando llegaron al lugar. Una cinta amarilla delimitaba la zona donde el capó del coche negro de David aún sobresalía del agua turbia. El vehículo yacía de lado, como un animal herido, mientras la corriente lo balanceaba. El oficial Black, un hombre de unos 50 años con sienes plateadas y mirada cansada, se les acercó con una tableta en la mano. Señora Stewart, debo advertirle, no será fácil, dijo con voz profesional pero no exenta de compasión. Recuperamos el cuerpo hace aproximadamente una hora. Verónica asintió, aunque por dentro todo le temblaba. Jaque le sujetaba con fuerza el brazo, y ella agradecía ese apoyo. Las piernas le flaqueaban, y un zumbido llenaba sus oídos. Una furgoneta blanca estaba estacionada a unos metros del río. El oficial los condujo hasta la puerta trasera y la abrió con cuidado. Sobre una camilla yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca. ¿Está lista?, preguntó el policía. Verónica apretó la mano de Jack y asintió lentamente. El oficial Black retiró la sábana, dejando al descubierto el rostro. Era David. Mortalmente pálido, con los ojos cerrados, pero seguía siendo el mismo hombre que la había besado la noche anterior al despedirse. Su cabello mojado se pegaba a la frente y en sus labios se dibujaba una extraña media sonrisa, como si hubiera visto algo placentero en los últimos instantes de su vida. No, susurró Verónica, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. Lo último que recordaba era cómo sus rodillas cedieron y Jack trató de atrapar su cuerpo al caer. Cuando Verónica recobró el sentido, yacía en el asiento trasero del coche de Jack. Le dolía la cabeza intensamente y tenía un sabor metálico en la boca.
Jake estaba sentado a su lado, acariciándole suavemente la mano. ¿Cómo estás?, preguntó, con auténtica preocupación en la voz. No puedo creerlo, las lágrimas volvieron a brotar con fuerza. Es David, mi David. Jake, en silencio, le ofreció una botella de agua y un paquete de pañuelos. En sus oscuros ojos se reflejaba compasión, o quizá algo más que Verónica, demasiado conmocionada, no pudo reconocer. Necesito ir a casa, dijo ella, incorporándose con esfuerzo. Necesito. No te preocupes por nada, Jake arrancó el motor. Yo me encargo de todo. Y cumplió su palabra. En los días siguientes, Jake se ocupó de todo, contactó con la funeraria, encargó las coronas, envió avisos a los familiares y compañeros de David. Verónica parecía vivir en coma, comía cuando Jake le traía comida, dormía cuando él la cubría con una manta en el sofá, respondía a las preguntas de los empleados de la funeraria cuando él la impulsaba suavemente a hacerlo. Gracias por estar aquí, le dijo una noche, cuando Jake le llevó una taza de té caliente. No sé qué haría sin ti. David era mi hermano, contestó en voz baja, sentándose a su lado en el sofá. Y tú ahora eres la persona más cercana que tengo. En sus palabras había una calidez que, por un instante, reconfortó el corazón helado de Verónica. Ni siquiera notó cómo él la tocaba cada vez con más frecuencia, cómo sus miradas se alargaban y se volvían más intensas. El día del funeral amaneció gris y lluvioso. El cementerio estaba cubierto de hojas caídas y los pocos asistentes se refugiaban bajo paraguas negros. Verónica permanecía junto a la tumba abierta, vestida con un traje negro que Jake había comprado para ella, y escuchaba al sacerdote. David Michael Stewart fue un esposo amoroso, un hombre de negocios exitoso y un hermano leal, entonaba monótonamente, pero las palabras no llegaban a la mente de Verónica. Miraba el ataúd de roble pulido y pensaba no en las palabras de amor que David le había dicho, sino en lo que le había contado Jake. La amante. Su marido había estado con otra mujer. Durante todo su matrimonio había llevado una doble vida. Polvo eres y en polvo te convertirás. El sacerdote arrojó un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd. El sonido seco la hizo estremecerse. Jake la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. Ya terminó, susurró en su oído. Ahora puedes empezar de nuevo. Tras el funeral, en la casa se reunieron unos pocos invitados, algunos colegas de David, un par de vecinos, parientes lejanos. Jake asumió el papel de anfitrión, servía whisky, recibía condolencias, respondía preguntas. Verónica estaba sentada en un rincón de la sala, observando todo como a través de un cristal. Era tan joven todavía, negó con la cabeza la anciana vecina, la señora Harrison. Y tan apuesto seguro que tenía muchas admiradoras. Las palabras le hirieron, pero Verónica no respondió. Al caer la tarde, el último invitado se marchó, dejándola a solas con Jake, entre platos sucios y flores marchitas. Siéntate, Jake señaló el sillón junto a la chimenea. Yo me encargo de recoger. Verónica se dejó caer en el mullido sillón, el mismo en el que a David le gustaba leer por las noches. Jake desapareció en la cocina y volvió con 2 copas de whisky ámbar. Bebe, le ofreció una copa. Te ayudará. El alcohol le quemó la garganta y se extendió con calor por el pecho. Verónica dio otro sorbo, y luego otro más. Jake se sentó frente a ella, en el sillón de David, y por alguna razón eso no le pareció extraño. Jake lo miró a los ojos. ¿La conoces? ¿A quién? Fingió no entender, aunque una sombra cruzó su rostro. A la amante de David. Jake guardó silencio, girando la copa entre las manos. El fuego de la chimenea proyectaba sombras temblorosas en su cara, endureciendo sus rasgos. ¿Estás segura de que quieres hablar de eso?, preguntó en voz baja. ¿Para qué hacerte más daño? Necesito saberlo. La voz de Verónica se fortaleció. Tengo derecho a conocer la verdad sobre mi marido. Jake respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. Una joven y hermosa morena, empezó lentamente. Se llama Choe. Trabaja en una empresa de consultoría. Cada palabra caía como un rayo. Verónica se la imaginó,
joven, esbelta, sin arrugas en los ojos ni canas. Tal como había sido ella 10 años atrás. ¿Cómo es físicamente?, preguntó, sin saber por qué. Alta, delgada. Cabello largo y oscuro, Jake hablaba con desgana, como si cada palabra le pesara. David me enseñó una foto de ella. ¿Y cuánto tiempo duró lo suyo? En la voz de Verónica sonaba un timbre metálico. Jake vaciló, y Verónica comprendió que estaba a punto de decir algo que destruiría por completo sus recuerdos de David. Unos 7 años. ¿Qué? La copa se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. ¿7 años? La rabia comenzó a hervir dentro de ella, contra David, contra Chloe, contra sí misma por haber sido tan ciega. 7 años. Más de la mitad de su matrimonio él lo había pasado con otra mujer. Verónica, cálmate. Jake se levantó y se sentó en el apoyabrazos del sillón, junto a ella. Sé lo doloroso que es escucharlo. ¿Cómo pudo? Las lágrimas de ira se mezclaban con las de dolor. ¿Cómo pudo hacerme esto? No lo sé. Jake acarició suavemente su cabello. Tal vez simplemente perdió la cabeza. Los hombres a veces cometen tonterías. 7 años no es una tontería. Verónica se levantó de golpe, obligando a Jake a apartarse. Es una traición. Esa es toda una segunda vida. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, mientras Jake la observaba con una expresión extraña, una mezcla de compasión y algo más que ella no lograba descifrar. Me engañaba cada día, murmuraba, más para sí misma. Cada beso, cada te amo, todo era mentira. No todo, dijo Jake en voz baja. Estoy seguro de que te quería. A su manera. ¿A su manera? Verónica se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué significa eso? ¿Se puede amar a 2 mujeres al mismo tiempo? Jake se encogió de hombros. De forma distinta, pero aún así amar. ¿Lo estás defendiendo? Su voz sonó acusadora. No, se levantó y se acercó a ella. Te estoy protegiendo a ti. De un dolor aún mayor. Verónica lo miró, a ese hombre que había estado a su lado en los días más oscuros de su vida, que cuidó de ella cuando ni siquiera podía cuidar de sí misma. Jake era 10 años menor que ella, pero en ese momento parecía tan maduro, tan confiable. Gracias, susurró. Por todo. Él la abrazó, y ella se acurrucó contra su pecho, disfrutando de esa sensación de protección. En los brazos de Jake, el dolor se volvía un poco menos agudo. Los meses pasaban lentamente, pero poco a poco la vida empezó a ordenarse. Jake se quedaba a dormir cada vez más seguido, al principio en el sofá, luego en la habitación de invitados. Preparaba desayunos, ayudaba con los documentos, simplemente estaba allí cuando Verónica se sentía especialmente mal. Una mañana, 6 meses después del funeral, Verónica despertó con el olor a panqueques recién hechos. Bajó a la cocina en bata y vio a Jake frente a la estufa. El sol entraba por la ventana iluminando su perfil, y el corazón de Verónica latió más rápido por primera vez en mucho tiempo. Buenos días, hermosa, sonrió él, girándose hacia ella. Buenos días, respondió ella, sentándose a la mesa. Él colocó frente a ella un plato de panqueques dorados. Huele divino. Receta familiar, le guiñó un ojo Jake. Mi madre me enseñó a cocinar cuando era adolescente. Verónica probó un panqueque y cerró los ojos de placer. Es increíble, dijo. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Tengo muchos talentos que aún no conoces, respondió él con un tono juguetón. Algo había cambiado entre ellos. Verónica lo sentía en la manera en que él la miraba, en los roces aparentemente casuales de su mano al servirle café. Y comprendía que ella también empezaba a verlo de otra forma. Jake, le dijo una noche mientras veían una película en el sofá. ¿Qué está pasando entre nosotros? Él apagó la televisión y se volvió hacia ella. ¿Y tú qué sientes? Preguntó con cautela. No lo sé, Verónica negó con la cabeza. Siento que traiciono la memoria de David, pero contigo me siento bien, confesó en voz baja. Haces que el dolor sea menos fuerte. Jake tomó su mano entre las suyas. David está muerto, Verónica,
dijo con suavidad. Nosotros estamos vivos. Y tenemos derecho a ser felices. Aquella noche él la besó por primera vez. Con cuidado, con ternura, dándole la oportunidad de apartarse. Pero ella no lo hizo. Un mes después ya vivían como pareja. Jake se mudó definitivamente a la casa, ocupó el lugar de David en la mesa, en la cama, en su corazón. Era atento, apasionado, cariñoso, todo lo que David ya no había sido en los últimos años de su matrimonio. Soy feliz contigo, le decía mientras le masajeaba los pies tras un largo día de oficina. Te mereces amor, un amor verdadero. Sabes, nunca pensé que las cosas terminarían así. Verónica se mordió el labio mirándolo. Hace apenas un año, para mí era solo el hermano menor de mi esposo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sonrió por primera vez en muchos meses. Ahora eres mi hombre. Cuando Verónica heredó oficialmente el negocio y los ahorros de David, Jake le pidió matrimonio. Sucedió en casa, durante el desayuno, sin discursos grandilocuentes, simple y natural. Cásate conmigo, dijo, tendiéndole una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante. Jake, se le cortó la respiración. Sé que es pronto, se apresuró a decir él. Pero te amo. Y quiero cuidar de ti toda la vida. Verónica miró el anillo, luego a él. En sus ojos había tanta sinceridad, tanto amor, que las últimas dudas se desvanecieron. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Jake se levantó, rodeó la mesa y la besó con tal pasión que a ella le dio vueltas la cabeza. Pero sin una gran boda, dijo ella cuando se separaron. Después de todo lo que pasó. Claro, querida, Jake acarició su mejilla. Lo entiendo perfectamente. No necesitamos una multitud de invitados para ser felices. Y sus labios se unieron de nuevo en un beso apasionado, mientras Verónica pensaba en lo extraña que es la vida. Un año atrás era la esposa de un empresario exitoso y ahora estaba a punto de casarse con su cuñado. Pero con Jake se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. No sabía que detrás de esos cuidados y de ese amor se escondía un plan meticuloso, cuyo verdadero objetivo era quedarse con todo lo que alguna vez había pertenecido a su hermano mayor. Se casaron en un pequeño registro civil en el centro de la ciudad. La ceremonia fue modesta, solo ellos dos testigos del personal y un ramo de rosas blancas que Jake compró de camino. Verónica llevaba un vestido gris sencillo, y él, un traje oscuro que alguna vez había sido de David. Los declaró marido y mujer, pronunció el funcionario con voz monótona. Puede besar a la novia. Jake abrazó a Verónica y la besó con tanta ternura que ella no pudo contener las lágrimas. Pero no sabía si eran de felicidad o de tristeza. Ahora eres mía, le susurró al oído, con una extraña nota de posesividad en la voz. Después de la ceremonia regresaron a casa, a la misma casa donde Verónica había vivido con David. Jake la ayudó a salir del coche y la llevó en brazos a través del umbral, como correspondía a una recién casada. Pero cuando la depositó en el suelo del recibidor, Verónica sintió de repente que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó Jake al notar su gesto pensativo. Sí, solo que, ella miró a su alrededor. Es raro volver a estar aquí casada, pero no con David. David pertenece al pasado, dijo Jake con dureza. Ahora vivimos aquí tú y yo. Algo en su tono hizo que Verónica lo mirara con más atención, pero él ya sonreía con su habitual calidez. Voy a preparar la cena, dijo, dirigiéndose a la cocina. Descansa, señora Stewart. Los primeros meses de su matrimonio fueron de miel en el sentido más literal. Jake rodeaba a Verónica de cuidados y amor, le preparaba desayunos en la cama, le hacía masajes después del trabajo, le regalaba flores sin motivo. Era un amante atento y un marido solícito, siempre sabía qué decir en el momento justo. Soy feliz de ser tu esposo, le decía mientras masajeaba sus cansados pies después de un largo día. Sus fuertes dedos trabajaban con destreza los músculos tensos, y Verónica cerraba los ojos con deleite. Lo haces tan bien, suspiraba ella. ¿Dónde aprendiste a dar masajes? Tengo muchos talentos ocultos, sonreía enigmáticamente Jake.
Te los iré mostrando poco a poco. Jake se inclinó y la besó en los labios, un beso largo y apasionado que hizo que a Verónica le diera vueltas la cabeza. Por la mañana, Jake solía preparar el desayuno, y había que reconocerlo, cocinaba de maravilla. Especialmente se le daban los panqueques, esponjosos, dorados, con un ligero aroma a vainilla. Cariño, nunca había comido panqueques tan deliciosos, sonreía Verónica durante el desayuno, observando cómo él daba la vuelta a otra tanda en la sartén. Es una receta secreta de la familia, le guiñó un ojo Jake. Ahora también es tuya. Colocó frente a ella un plato con panqueques humeantes, los bañó con jarabe de arce y se sentó enfrente. Afuera lloviznaba, pero en la cocina hacía calor y se respiraba un ambiente acogedor. ¿Tienes hoy una reunión importante?, preguntó Verónica, untando mantequilla en un panqueque. Sí, con unos inversionistas. Jake se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial, pura rutina. Verónica no sabía que esa reunión no existía. Como tampoco existían muchas de las citas de negocios a las que iba su marido. En realidad, Jake pasaba el tiempo de una forma muy distinta. Cuando Verónica se marchaba a la oficina, Jake se quedaba en casa y comenzaba a planear. Revisaba los documentos financieros de la empresa que Verónica confiaba dejar en el despacho, copiaba archivos importantes en su portátil, estudiaba la estructura del negocio. Pero lo más importante, se reunía con el abogado Robert Kingsley, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y conciencia flexible. Kingsley tenía fama de poder arreglar cualquier negocio sin preocuparse demasiado por la legalidad. Bien, señor Stewart, Kingsley se recostó en el sillón de cuero de su oficina. ¿Quiere obtener el control total de la empresa de su esposa? Exactamente. Jake encendió un cigarrillo, ignorando el letrero de no fumar sobre la mesa del abogado. Ella es confiada y tonta. Ni siquiera lee los documentos que firma. Entiendo. Kingsley golpeaba su cuaderno con una pluma dorada. Pero para eso hacen falta motivos. Acusaciones serias. Y yo creía que por mi dinero usted podía inventar cualquier motivo, dijo Jake con frialdad. El abogado sonrió. Por supuesto que podemos. Malversación, fraude, ocultación de ingresos, a elegir. Pero cuanto más grave la acusación, más alto el precio. ¿Cuánto? Jake aspiró el humo y lo exhaló hacia la ventana. $500,000. Más mis honorarios. Kingsley pronunció las cifras sin pestañear. Hecho. Durante los meses siguientes, Jake preparó meticulosamente la trampa para su esposa. Falsificaba documentos, creaba cuentas ficticias, transfería dinero de la empresa a cuentas offshore a nombre de Verónica. Cada operación quedaba documentada con cuidado y podía presentarse como prueba de fraude. Verónica no sospechaba nada. Seguía confiando en su marido, disfrutaba de sus atenciones, planeaba su futuro juntos. Por las noches cenaban a la luz de las velas, hablaban de planes para el fin de semana, reían con comedias tontas en la televisión. Jake le dijo una vez mientras estaban en la cama después de hacer el amor. ¿Has pensado alguna vez en tener hijos? Él se quedó inmóvil, su mano detenida sobre su hombro. ¿Hijos?, repitió con cautela. Sí. Verónica se giró hacia él. Ya tengo 38, pero el médico dice que todavía no es tarde. ¿Y tú eres joven? ¿Estás sano? ¿No quieres ser padre? Jake guardó silencio tanto tiempo que Verónica empezó a preocuparse. ¿No quieres hablar de esto conmigo?, preguntó en voz baja. Si quiero, sonrió forzadamente. Solo que esperemos un poco. Déjame acostumbrarme al papel de marido, y luego pensamos en los hijos. Claro. Verónica se acurrucó más cerca. No hay prisa. Jake la abrazó, pero en la oscuridad su rostro se contrajo en una mueca de repulsión. ¿Hijos? ¿Con esa mujer que envejecía? Apenas soportaba sus caricias, obligándose a interpretar el papel de esposo enamorado. Pero todo era temporal, faltaba poco para obtener lo que realmente buscaba. Medio año después de la boda, el plan estaba listo para ejecutarse. Kingsley presentó una demanda por fraude contra Verónica Stewart, aportando pruebas irrefutables de su supuesta actividad criminal.
Los documentos eran tan convincentes que incluso investigadores experimentados no detectaron la falsificación de inmediato. Verónica, tenemos que hablar, dijo Jack cuando ella volvió del trabajo. En la mesa de la cocina había un sobre con una citación judicial. ¿Qué es esto? Lo tomó con manos temblorosas. No lo sé, no lo abrí sin ti. La voz de Jack sonaba preocupada, pero en sus ojos brilló un destello depredador. Esto es absurdo. Verónica rompió el sobre y empezó a leer los documentos. Yo nunca, ni siquiera tengo esas cuentas. Jake fingió no entender lo que pasaba. Verónica le leyó en voz alta. ¿Es algún error? Lo aclararemos, dijo él. ¿Pero cómo es posible? La voz de Verónica era puro pánico. ¿Quién pudo calumniarme así? No lo sé, Jack negó con la cabeza. Quizás un competidor. O un empleado resentido. No te preocupes, la verdad saldrá a la luz. El juicio duró 3 meses. Kingsley, en el papel de fiscal, presentó metódicamente las pruebas de la culpabilidad de Verónica. Extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos, todo parecía tan sólido que incluso el abogado defensor empezó a dudar de su inocencia. Señora Stewart, el juez, un anciano de barba canosa, la miró con severidad. Las pruebas contra usted son bastante serias. ¿Quiere decir algo en su defensa? Su señoría, soy inocente, la voz de Verónica temblaba, pero se mantenía erguida. Nunca robé dinero de mi propia empresa. Esto es una trampa. ¿Una trampa de quién? El juez alzó una ceja. Yo no lo sé, Verónica miró a su abogado con impotencia. Pero sé que soy inocente. En la sala, Jack estaba sentado en primera fila, representando al marido solidario. Sostenía un pañuelo, como preparado para consolar a su esposa, pero en realidad apenas podía contener la sonrisa triunfante. El tribunal declara a Verónica Stewart culpable de fraude a gran escala, anunció el juez. La condeno a 9 años de prisión. Verónica se desmayó en pleno tribunal. Jake corrió hacia ella fingiendo desesperación, pero en sus ojos brillaba la victoria. Después de la lectura de la sentencia, acompañó a su esposa hasta la celda de los condenados, la tomó de la mano, le susurró palabras de apoyo. Pero cuando las puertas de la prisión se cerraron tras Verónica, su máscara por fin se desmoronó. Al día siguiente, Jack estaba sentado en el despacho de su difunto hermano, ahora su despacho, firmando los documentos que transferían la empresa bajo su control. Kingsley había traído todos los papeles necesarios. Felicidades, señor Stewart, el abogado dejó el último documento sobre la mesa. Ahora es el único propietario de la compañía. Por fin, Jack se recostó en el sillón de cuero y encendió un puro cubano. He esperado tanto tiempo por esto. Pagó las deudas con Antonio Moretti, las mismas deudas por las que en su día suplicó ayuda a su hermano. Ahora podía caminar tranquilo por las calles de la ciudad, sin mirar por encima del hombro. Por fin me libré de esa vieja bruja, murmuró para sí mismo, acomodándose en el sillón. El humo del puro subía en espirales hacia el techo, y las luces de la ciudad brillaban detrás de la ventana. Jake sacó del cajón una botella de whisky caro y se sirvió una generosa copa. En las paredes colgaban los diplomas y premios de David, pero ahora todo aquello le pertenecía. La justicia había triunfado, el hermano menor por fin obtenía lo que merecía. 1 hora después, Chloe entró en el despacho. Una morena alta, de cabello largo y figura esculpida, exactamente como Jack se la había descrito a Verónica, haciéndola pasar por amante de su difunto hermano. En realidad, Chloe era su amante desde hacía 3 años. Hola, cariño, se acercó al sillón y se sentó en sus piernas. ¿Cómo va tu nuevo reino? Perfecto, Jack la abrazó por la cintura. La vieja tonta está en la cárcel y nosotros por fin podemos vivir como queremos. Chloe rió y lo besó en el cuello. Eres tan listo, ronroneó. Qué fácil fue engañarla. No fue difícil, dijo Jack con autosuficiencia. Estaba tan feliz de encontrar consuelo en mis brazos que estaba dispuesta a creer lo que fuera. Hicieron el amor allí mismo, en el despacho, en el mismo sofá donde David solía tener reuniones de negocios.
Chloe era una amante apasionada y experta, nada que ver con la callada y sumisa Verónica. Cariño, ¿cuándo nos vamos de vacaciones? Preguntó después, recostada sobre su pecho, mientras sus dedos dibujaban juegos en su vello. En una semana, Jack acariciaba perezosamente su largo cabello. Tengo que resolver algunos asuntos en la empresa y volamos al océano. Maldivas o Seychelles, ¿qué prefieres? Maldivas, Chloe se apretó contra él. Allí las puestas de sol son preciosas. Entonces, Maldivas, le besó la coronilla. Nos alojaremos en el mejor hotel, beberemos champán en la playa, haremos el amor bajo las estrellas. Suena como un sueño, suspiró Chloe satisfecha. Jaque, entretanto, pensaba en lo perfecta que se había vuelto su vida. Había obtenido la empresa, se había librado de su esposa, saldado sus deudas y ahora podía disfrutar de los frutos de su victoria. Se sentía un auténtico rey de la vida. En los meses siguientes, Jack vivió a lo grande. Compró un coche nuevo. Reformó la casa a su gusto, borrando todo rastro de Verónica y David. Gastaba el dinero de la empresa en restaurantes caros, ropa exclusiva, viajes con Chloe. La vida es maravillosa, decía, saboreando un martini en el bar de la azotea de un hotel. Chloe estaba a su lado en un bikini provocativo, y los hombres no podían apartar la vista de ella. Especialmente cuando tienes dinero, reía ella, recibiendo de sus manos una copa de champán. Jaque no se preocupaba demasiado por la gestión de la empresa, ¿para qué molestarse si podía limitarse a gastar las ganancias? Contrató administradores que se encargaban de la rutina y él disfrutaba de la libertad y la riqueza. Pero como se sabe, todo lo bueno se acaba algún día. Año y medio transcurrió para Jack como en una niebla. Los días se mezclaban unos con otros, llenos de asuntos de la empresa, cenas lujosas y la despreocupación de quien parecía haber alcanzado todo lo que soñaba. Se había acostumbrado a su nueva vida, al respeto de sus colegas, al peso de sus decisiones. A veces, mirándose en el espejo, incluso olvidaba que una vez no había sido nadie, solo el hermano menor que siempre vivía a la sombra de los éxitos de David. Aquella noche, Jack dormía profundamente junto a Chloe, cuando un agudo timbrazo del teléfono rompió el silencio del dormitorio. Tanteó el aparato sin abrir los ojos. ¿Aló? Gruñó con voz somnolienta. Jack, soy Kingsley. La voz del abogado sonaba tensa, casi en pánico. ¿Estás dormido? Maldita sea, Robert, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Jack se incorporó en la cama, completamente despierto por el tono alarmado en la voz del abogado. ¿Recuerdas que encerramos a tu esposa por 9 años? En la voz de Kingsley se percibía un miedo apenas contenido. Claro que lo recuerdo. ¿Y qué? Reza y lárgate de la ciudad cuanto antes. Lo que ella hizo, Dios nos ayude. El abogado hablaba rápido, jadeando de la agitación. Jaque bufó y se dejó caer sobre las almohadas. ¿Qué podía hacer desde la cárcel? Incluso sonrió en la oscuridad. Robert, todo va a estar bien. Te pones demasiado nervioso. Ya nada va a estar bien. La voz del abogado se quebró en un grito. Jack, si empiezan a presionarme, te delataré. No quiero acabar en prisión. ¿Entiendes? No quiero. Tono de llamada. Kingsley colgó. Jaque se quedó mirando el teléfono un rato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la voz del abogado era demasiado real, demasiado desesperado. Kingsley no era de los que caían en histeria sin motivo de peso. ¿Qué pasa? Murmuró Chloe adormilada, girándose hacia él. Nada, cariño, duerme, pero Jack ya no podía permanecer en la cama. Se levantó, se acercó a la ventana. Afuera reinaba el silencio del amanecer, pero su corazón latía cada vez más rápido. 10 minutos después entendió que debía actuar. Y actuar rápido. Chloe. Sacudió bruscamente a la joven por el hombro. Levántate. Ahora mismo. ¿Qué? Apenas abrió los ojos. Vamos, levántate. Fuera de aquí ya. Gruñía él, poniéndose los pantalones. ¿No entiendo qué pasa?
Chloe se sentó en la cama, aún sin comprender del todo. Somnolienta, despeinada, parecía indefensa. «Fuera de aquí», gritó Jack con furia, su rostro distorsionado por la rabia y el miedo. «Rápido. Vístete y vete». Chloe se estremeció por su tono. En todo el tiempo que llevaban juntos, nunca le había hablado así. Las lágrimas asomaron en sus ojos. «Jack, ¿me asustas? ¿Qué ocurre?» Intentó rozar su mano, pero él la apartó de golpe. «Haz lo que te digo». Él se movía nervioso por el dormitorio, metiendo papeles en la maleta con torpeza. «Y olvida que alguna vez me conociste». Chloe se puso el vestido a duras penas, aún sin entender nada. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Se dirigió a la puerta, volviendo la vista varias veces hacia Jack, que empaquetaba documentos a toda prisa. «Jack», empezó ella. «Vete», rugió él, sin siquiera mirarla, pero Chloe no alcanzó a salir de la casa. Un timbrazo repentino la hizo quedarse inmóvil, al igual que a Jack. Él palideció, y Chloe, casi sin darse cuenta, se dirigió hacia la puerta. «No abras», susurró él con voz ronca, pero ya era tarde. El timbre sonó de nuevo, insistente y autoritario. «Policía. Abra la puerta». Se oyó desde afuera. Chloe miró desconcertada a Jack, luego a la puerta. Le temblaban las manos cuando giró la cerradura. En el umbral había 2 agentes uniformados. El mayor, un hombre canoso con ojos cansados, mostró su identificación. «¿Jack Stewart se encuentra en la casa?» Su voz era oficial, aunque no hostil. En ese momento Jack entendió que ya no podría escapar. Bajó lentamente por las escaleras, cada paso le costaba. Sus piernas parecían de plomo. «Soy yo», dijo en voz baja. «Jack Stewart, está usted acusado de falsificación de documentos y del asesinato de su hermano, David Stewart», declaró el oficial, sacando las esposas. El metal brilló fríamente bajo la luz de la lámpara. «¿Qué?», exhaló Chloe, apoyándose contra la pared. «¿Qué asesinato? ¿De qué están hablando? Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal», continuó el policía, ajustando las esposas en las muñecas de Jack. El frío metal le oprimió las manos, y Jack sintió como su mundo se derrumbaba. Todo por lo que había fingido tanto tiempo, todo su papel, el fratricidio. Se desmoronaba en cuestión de minutos. «Jack», gritó Chloe. «Diles que es un error». «Díselo». Pero Jack guardaba silencio. Sabía que era el fin. El juicio contra Jack se prolongó 6 meses. Cada audiencia era para él una tortura y, para Verónica, un momento largamente esperado de justicia. Ella asistía todos los días, se sentaba en primera fila y lo observaba fijamente, al hombre que había destruido su vida. Jack se veía demacrado. El uniforme carcelario le colgaba delgado, y profundas ojeras marcaban su rostro. Ya no era aquel hombre seguro de sí mismo que año y medio atrás ocupaba el despacho de director. En el último día del proceso, cuando el juez se preparaba para leer la sentencia, Jack levantó la mirada hacia la sala por primera vez. Vio a Verónica, y algo en sus ojos lo hizo encogerse. «Acusado», dijo el juez con voz severa, «¿qué tiene que decir en su defensa?». Jack se puso de pie. Le temblaban las manos. Guardó silencio largo rato, y al fin habló, en un murmullo casi inaudible. «Ese desgraciado no quiso ayudarme», su voz se quebró. «Necesitaba dinero, si no me habrían matado. Les debía a hombres muy peligrosos. David pudo haberme ayudado, pero él. ¿Y por eso decidiste matar a tu hermano?». Estalló Verónica, poniéndose de pie. En la sala cayó un silencio sepulcral. El juez golpeó con el mazo. «Orden en la sala». Pero Verónica no podía detenerse. «Lo mataste. Lo mataste y ocupaste su lugar. ¿Cómo pudiste?». «Era tu hermano». «Señora Stewart, siéntese», insistió el juez, golpeando de nuevo el mazo. Jack la miraba con una mezcla extraña de odio y autocompasión. «Él nunca me entendió», gruñó. «Siempre fue mejor. Siempre».
El juez se puso de pie y su voz resonó solemne e implacable. Jake Stewart es condenado a 17 años de prisión de máxima seguridad por asesinato en primer grado y falsificación de documentos. Un zumbido llenó los oídos de Verónica. Sintió como las lágrimas le corrían por el rostro, no de tristeza, sino de alivio. Al fin. La justicia había triunfado. Cuando se llevaban a Jake, tropezó junto a Verónica. El convoy se detuvo un instante. «Maldita seas», le escupió Jake con rabia. «¿Crees que ganaste? Tu precioso David está muerto de todos modos». Verónica se levantó y lo miró a los ojos. No había ni miedo ni duda en su mirada. «Tú mataste a tu hermano y mancillaste su buen nombre», exclamó con voz firme. «Maldito seas, Jake. Maldito por todo lo que hiciste». El convoy se lo llevó y Verónica quedó sola en el pasillo vacío del tribunal. Solo el eco de los pasos que se alejaban rompía el silencio. La casa la recibió con vacío. Fue a la sala, se sentó en el sillón junto a la chimenea y se quedó mirando por la ventana. Por dentro estaba hueca. No era alivio. La justicia se había cumplido, pero David no regresaría. Se acercó al bar, sirvió whisky en un vaso de cristal, el mismo del que solía beber David. El alcohol le quemó la garganta. Luego tomó la foto de bodas de la mesa. En la fotografía ella sonreía a la cámara y a su lado un hombre en smoking. Era David. Entonces era feliz. «Perdóname, cariño», susurró, acariciando el rostro en la foto. «De verdad llegué a creerle a ese canalla que tenías una amante». Las lágrimas caían sobre el cristal, difuminando la imagen. Y resultó que todo lo planeó ese desgraciado, solo para ocupar tu lugar. Su voz se quebró. «¿Cómo pude? ¿Cómo pude dudar de ti?». Apretó la foto contra el pecho y lloró. Por primera vez en año y medio se permitió llorar de verdad a su esposo. No al impostor que convivió con ella los últimos meses antes del arresto, sino al verdadero David. Aquel que fue asesinado en un callejón oscuro, que nunca supo que su propio hermano lo había traicionado. La casa le parecía demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. Una semana después del juicio, Verónica tomó una decisión. Llamó a un agente inmobiliario, tasadores, abogados. La venta de la empresa y de la casa tardó 2 meses. Los compradores aparecieron pronto, la reputación de la firma creada por David era impecable. El último día, de pie en la casa vacía entre cajas, Verónica recorrió una vez más todas las habitaciones. Allí estaba su dormitorio, donde soñaban con el futuro. Allí, el despacho donde David trabajaba por las noches. En la sala recibían a los amigos. Pero allí también Jake jugó el papel de esposo, allí fingió amarla. Esas paredes habían visto demasiadas mentiras. «Adiós», dijo en voz baja a los cuartos vacíos y cerró la puerta. El tren la llevaba a otra ciudad, a otra vida. En el bolsillo tenía un billete de ida. Verónica miraba por la ventana los paisajes que pasaban y pensaba que la justicia no es el final de la historia. Es solo la oportunidad de empezar a escribir un nuevo capítulo.